iglesia, que es cierto, o el Papa, o el sacerdote, o demás, padre como patriarca, padre como en la parte de ideología. Pero hay padres que, bueno, de repente no han dejado cosas importantes en un hijo, mejor han sido, o no se han hecho cargo, como quien dice. O padres que uno no nace sabiendo ser padre, uno se hace padre. Ahí me tocó habrá ciertos aciertos y ciertos errores. Entonces, hay una frase es anónima, dice: solo cuando meditamos lo que nos cuesta nuestros hijos, solo cuando meditamos lo que nos cuesta nuestros hijos, empezamos a darnos cuenta de la deuda que tenemos contraído con nuestros padres. Freud decía: no me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre. Tomando de cuenta que el padre es el que marca la ley, que es lo que nos va a servir después para la sociedad también, ¿no? En base a eso, he traído otras cositas para leer, pero voy a leer algo mío, algo que me paro porque se escucha mejor, me parece, ¿no? Sí. Escribí dos cositas en homenaje a mi padre. Se llama, lo conoce popularmente como el Beto Salares, el conoció un Beto Salares. Un hombre muy sufrido, en un momento de su vida conoció la pobreza, conoció la riqueza altiva, mucho, y también volvió a la pobreza, al hecho de no tener donde caerse, como quien dice, bueno. En honor a eso, en homenaje a él, le escribí El Despatriado. Mírenlo. Allá, quiero aclarar una cosa. Él anda en una bici regalada, viejísima, toda parchada, soldada, etc. Vende alfajores. Junto con un pedacito va a una señora que hace alfajores caseros y compra. Y de repente está con este que vende alfajores y le dice: che, me hace falta bolsita. Va a buscar una que vende la bolsita. O sea, le va buscando la vuelta. Y han pasado muchos años separados con mi madre, ahora están juntos otra vez. Y el momento que se lo escribo es cuando él está separado de ella. Y dice así: mírenlo, ahí anda, el despatriado, solo y triste por la vía, con sus recuerdos y su bicicleta, y su bici prestada. Vive entre sueños, un vino y algunas quinelas. Habla de certezas y duerme en un rincón. Lo mantiene vivo la esperanza de que el tiempo o el destino le devuelvan aquello que perdió. Ya se le nota el paso del tiempo, sus rasgos y el andar pausado, como heridas de guerra, muestran el paso de los años. Dicen que a pesar de la mala jugada que le prestó su vida, sigue luchando de pie y con gallardía, un vivo ejemplo de lucha contra la tristeza y el dolor. Sus genes dispersos lo ven pasar, sienten su calor y buscan a menudo su abrazo de fuertes brazos de olor paterno. Y así sigue su vida en ese, su mundo inventado que entre soles y lunas se esfuma. Esta es una poeta que nos supo visitar aquí, que se llama Patricia Zuluaga, chilena.
Estuvo acá en el... Estuvo acá en un encuentro. A un padre. ¿Quién es? Patricia Zuluaga, chilena, profesora, chilena. Sí, sí, sí. Canción, pues. Canción para apoyar a un padre. Ahora que a tus años te has vuelto tan pequeño, puedo llevarte en el cuenco de mi mano, abrigo, mano nido que recoge tu ritmo ya cansado. Y cuento tus latidos, padre pequeño, ahora, como yo fui pequeño y también andaba caber en el puño de tu mano. Te llamo y no puedo desligar tu memoria del árbol, de la rama, del fuego, de mi primer vocablo, de la bruja y el hada. Tu estatura entonces copaba entera la puerta de mi alcoba y de mi alma. Pero cuando ya estás cansado y se encogen tus carnes y tus nervios, pero crece tu corazón, casi no necesito hablarte, sino sentirte. Sí, simplemente sentirte, por llegar allí donde nace tu anhelo, donde teje Penélope el recuerdo. Porque tú y yo estamos hechos de memorias, y los dos estuvimos unidos al mismo cálido cordón umbilical de mi madre. Y somos guardadores de sueños, constantes vigías del pasado. Somos los centinelas de otros días, los recogedores de ecos, los cazadores de nostalgias. Todo lo que tenemos nació en la misma casa, al calor de las mismas frazadas, sobre la misma mesa, donde tú con tu mano de padre nos diste a todos el vino, el pan y el agua clara. Ya ves, solo haga chico. Que se repita. Ahora se repita. Sí, José Luis, Mónica, Tere iba a veces, yo. Aprendimos tanto. En realidad, a mí con mi padre me pasaba una cosa muy particular. Siendo una de las personas que más he amado en mi vida, sigo amando, me cuesta mucho escribir sobre él. Me cuesta escribir sobre él. Y cuando yo miré así una lluvia de ideas para poder armar una poesía, como que no lo podía encorsetar con determinada métrica, determinado verso, no sé por qué me pasa. No sé por qué me pasa. Bueno, nosotros tuvimos una relación privilegiada. Si me agarrara Freud o las interpretaciones vulgares de Freud, dirían que tengo un Edipo elevado en enésima potencia. Capaz. La verdad es que me ha hecho tan feliz y me sigue haciendo solamente evocar lo que viva el Edipo si lo tengo. Éramos muy amigos. Él fomentó en mí un poco lo que él era. La biblioteca enorme estaba abierta a mis deseos, yo leía sin censura lo que se me ocurriera. Es más, hubo una cantidad de cosas que leí siendo muy niña que después me di cuenta de qué se trataba, porque no tenía la madurez para entenderlas cuando las volví a leer. Era un poco cómplice cuando mamá quería que apagara la luz de noche porque jamás me dormía sin leer y me comentaba que leyera. Compartíamos así esta inquietud intelectual permanentemente. Salía mucho los sábados con él, a la mañana. Me encantaba que me hiciera cruzar por los puentes de lata que atraviesan los ferrocarriles en Buenos Aires, las vías de un lado a otro. Flores, el ruido en Villa Devoto, Villa del Parque. Subir las escaleras que hacían ese ruido y sobre todo cuando el tren estaba pasando por debajo, ese miedo, pero como estaba con él era una mezcla de miedo y de certeza, ¿no? Y después ya grande empecé a trabajar en tribunales donde él trabajaba. Él estaba en la Fiscalía de la Cámara, yo estaba en la Cámara, y ahí lo disfruté de otra manera porque salíamos juntos todos los días a las 6 de la tarde, nos íbamos caminando hasta Retiro, por ahí hacíamos un alto, comíamos una piseta en una confitería pequeña que se llamaba un 234, ¿me acuerdas? Y charlábamos, es decir, con papá yo podía hablar absolutamente de cualquier cosa. Y él conmigo también. No existía censura.
Y sí prudencia, ¿no? Ya en la madurez, cuando he tenido horas de mucho dolor, y lo tenía viviendo conmigo, era capaz de mirarme, acariciarme con la mirada y mudo, no opinar. Esa prudencia. Tenía, por momentos, un carácter autoritario, sobre todo con mis hermanos mayores, porque él venía de una orfandad muy dura. La vida de papá no fue fácil. Con cambio de nombres, supuestamente para protegerle el buen nombre y honor, con el apellido de su padre circunstancial de adopción, mi tía María Elena lo mismo, todos aristocráticos, pero dejaban de ser quienes eran. Y a los 12 años, ya el padre de crianza de papá estaba muy loco porque su mujer, la cual papá amaba como una madre, seguía amando mucho a su madre, la amó toda la vida, pero era como una segunda mamá, lo dejó por el médico que lo atendía a mi papá. Así que por segunda vez, papá perdía. Estoy escribiendo, ¿no? Entonces a los 12 años le mandó a decir a su madre que o lo recogía ella o él se iba a la calle. Siempre decía que él podría haber sido un hombre perdido. Bueno, se fue con su madre, le puso taloneras, porque era muy esmirriado y chiquito, pantalones largos, y empezó a trabajar de empaquetador en una tienda muy antigua que se llamaba La Fama. Por ende no hubo secundario, sí. Años de su vida, y en realidad hasta las cosas que yo me censuraba cotidianamente, como el acumular diarios sobre las sillas para leerlos cuando hubiera tiempo y recortar lo que fuera útil, tan criticado en casa, hago exactamente. ¿Ah? Y hay una persona que me decía, sos igual a tu padre. Y bueno, menos mal, tengo la certeza de que soy grande. Caminábamos mucho, desde niña y ya grande también, hasta que me casé. Los plátanos sonrojan la avenida a la hora de la siesta. Caminamos. Nuestras sombras se alargan sobre los adoquines siempre húmedos mientras vamos triturando un carnaval de ocres y naranjas. Las cuadras pasan y me llevas asida de tu mano. Voy segura. Al llegar, la plaza se desnuda quedamente. De pronto, el silbato musical del barquillero, después les cuento para los que no saben, corta los rayos del sol que entienden la tarde. Ante la dulce promesa, los niños se arraciman y cambian una moneda por una golosina. Descalza me sumerjo en la arena tibia y dibujo castillos de sueños. La tarde pasa mágica, mientras, sentado en un banco, lees al Dante. Hoy recorro la senda conocida, pero nada es como antes. Ya no veo el oro, ni aspiro el perfume seco del otoño. El barquillero ya no existe. El viento ladrón borró los sueños. El banco está vacío. No te encuentro. Y tengo frío, Padre mío. Una certeza rumorosa me dice que caminas con el Dante hacia aquel que mueve el sol y las demás estrellas. Este último párrafo, con eso termina la Divina Comedia, de la cual él la leía en italiano. Y a veces te sometía a que lo escucharas cuando no entendías italiano. Bueno, es un momento de la vida. Y
había un arenero. Bueno, el barquillero era, para los más jóvenes, ¿El qué? el barquillero, un señor que tenía como un tambor que giraba y tenía algo para calentar y te largaba como la pasta de los cucuruchos, Sí, pero mucho más finita, unos cilindros largos, hojaldrados, exquisitos, que se llamaban barquillos. Y por lo general, los fines de semana, los barquilleros andaban por los barrios, por las plazas. Con dulce de leche. No, lo que yo he comido no tenía dulce de leche. Barquilleros y las manzanas, con pochoclo, acá le dicen pururú, con el pochoclo pegadas, manzanas. Les aviso que conseguirle una moneda para comprar eso era una aventura más. No era como los chicos de hoy en día, comprame, tengo plata, dame una moneda, quiero cruzar, que tienen 2 años y te eligen por los colores de los productos. Era realmente un privilegio, comprar un helado. Que te dieran 50 centavos en la noche de verano para comprar un helado. Era bello. ¿Hugo? Lo mismo que le contaba, porque debe tener unos familiares acá por Cojo, un pueblito de eso, no sé cómo se llama. San Esteban. Por ahí debe ser, sí. Y le contaba en Cadena 3 de que estaba componiendo esta pieza musical tan bonita y estaba con el hermano José, estaban afuera, ya dándole los últimos retoques, el padre estaba adentro. Cuando termina de darle el retoque, se dirigen hacia el padre: papá, te hemos compuesto esto para vos. Y comienzan a tocarla y cantarla. El padre lagrimea un poco, y cuando termina de cantar: muy bien, Nico, pero de eso de que camina lento, se pueden ir a la puta. Y lo mató a todos. Como buen gringo, y lo mandó a pasar entre lágrimas, por supuesto. Bueno, es un tema muy lindo, muy complicado, muy especial. Y recién pienso que, bueno, alguien se va a recordar de uno, porque mi hija ha mandado a Mónica para la antología estos poemas, y en ellos leo este primero de herederos y sucesores. Nací, dice Mónica, nací entre metáforas, mi padre cincelando versos, mi madre enhebrando estrofas, y de ahí sigue el poema. Esto quiere decir que, bueno, por lo menos entero, Rafa. alguien me va a recordar por lo menos. No, porque son varias cositas que traje. Más si quiere que lo leo, no hay problema. También traje... ¿Qué dijo Léelo si querés. Inhalé gluten de ceniza, bálsamo de eucaliptos, aliento de lámparas agobiadas, bostezo de vinos embravecidos, perfumes arrollados, manos dulces de fruta y geranios florecidos. Me afané subrepticiamente a esculpir sendas con un temple heredado que desmantela cobardía, pasos impávidos sin retorno con 2 almitas sucesoras de indebles arrumacos, manifiesto sin palabras, la vida eclosiona en mi pecho, con latidos desbordantes y una eterna plegaria expansiva. Bueno, traje otro para recordar acá, que no puede venir él, Rafael Mario Altamirano, en su último, creo que el último libro, Netalquil. Sendales. Exactamente. Y acá están los viejos tranquilos, el título del poema. Están los viejos felices, en su casa grande y limpia. Paredes, refugio antiguo, de antiguos juegos y risas. La casa parece inmensa, pero para sus diarias andanzas, pero se llenan sus tardes de alguna presencia sana. Y termina diciendo: están los viejos tranquilos por esa sabiduría que asimilaron sin nada más que la vida.
Quería recordarlo porque venir este que ya lo leí y que es algo muy lindo. José Caribó tiene que haber sido un gringo, un francés que ha amado mucho a sus padres porque tiene muchos poemas. En el libro este, La luz necesaria, y este que lo hizo aparte, que se llama Mi padre labrador. Voy a ver una estrofita nomás. Es la última. Lo decía en todos lados, a donde fuera él decía. Y lo decía muy bien. Y lo decía muy bien. Muy bien. Y termina diciendo: oh, mi padre, la frente de mi padre tumbada en la gramilla, solo trigo su sueño, solo alfalfa su piel de sembrador, solo raíces esas pobres manos guerreando sembraduras y tormentas. ¿Cómo no haber juntado sus palabras para armar un país como mi padre? Muy bueno. Y bueno, acá tiene varios, pero yo les voy a leer el retrato de mi padre, de José Caribó. Pocas veces conversé con mi padre. Era él un pariente cercano de la pena. Referente lacónico del viento, le huía la palabra. Amaba la gramilla, los pájaros, un lote al sur lleno de calabazas. Yo intuía su silencio, su música interior, su paisaje. ¿Acaso una camelia de Alsacia-Lorena en el ojal? Su francés murmurando con las tías, sentada en el umbral de casa, fue mi última visión de su estatura, recordada en las calmas de sus ojos cerrados. A pesar de lo cual, sombrero en mano, todavía me sonríe. Oh, mi padre, está vivo en los trigales de las orillas de Esperanza, surco, bandadas, galopes, lejos de la muerte. Qué bueno. Y termino con una coplita mía dedicada a mi padre. Don Segundo y Doña Clara me enseñaron a soñar. Tomadito de la mano por los cielos andará. Muchísimas gracias. Bueno, César Abraham Vallejo Mendoza. Abraham. Dice que el padre le mostraba un libro así como fotos, así decía, fotos del Vaticano, que decía: aprende, hijo de esta gente que empezó con un PC. Un morocho. Padre. Padre te busco en el diccionario. No es padre. Padre es poca palabra y es mucho padre. Digo te necesito y estás. Ahora que nos iguala el tiempo, ese espejo que no queremos mirar. Dijo mi madre, eres como tu padre, en lo de hacerse querer. Y claro, no somos piedra ni bronce, solo bandera para con el viento andar. Vámonos. Bueno, Lalito. En tu árbol seguimos, rodeado de árboles amigos, brindando por la vida, tu vida, padre. Respecto a las relaciones de los hijos con los padres, creo que cada vez se le hace más difícil a las generaciones venideras a ese tipo
De por sí, la mía fue mucho más fácil que la de mis otros 4 hermanos. Porque a la edad de 1 año tuve falso cruz. Si él no hubiera sabido de resucitación, o sea, que era enfermero del ejército, hubiera pasado para el otro barrio. Como él salvó, se creía doblemente padre y me consentía más que a los otros, que a veces los ridiculeaba. O sea que hubiera sido de Villa Sarmiento o de San Pedro. No hubiera estado. Requiem a papá. Partiste. Se quedó la niña de tus ojos sin la última caricia, sin el beso de despedida. ¿A dónde fue tu risa, tus bromas o tu enojo? ¿Quién recibirá los abrazos, los te quiero, que quiebran el silencio? ¿Sobre qué hombros rodarán las lágrimas? ¿O qué pañuelo de ternuras ha de atesorarlas? Y de pronto retornas en el latido tibio del recuerdo, en la herida aún abierta, en las sílabas que te nombran. Tu niña aferra con fuerza la promesa de un cielo de bonanzas. Muy bien. Dile para adelante a mí. Lamentablemente, lo que tengo que decir es un poco la contrapartida de lo que se ha leído hasta ahora, ¿no? Lo lamento porque realmente no tuve un padre, tuve un patrón. Pero bueno, son cosas que la vida enseña. Como yo soy padre, traté de estar en la otra vereda del que fue mi padre. Lo que voy a leer ahora son fragmentos de algo que algún día puede llegar a ser una novela autobiográfica, con ciertos rasgos de ficción. Cuando el avión aterrizó en Boston, había dejado atrás una familia en descomposición y varios temores. Ahora era yo mismo, sin condicionamientos, sin represiones y con una novia que alguna vez me iba a dar 2 hijos. Llevaba conmigo su foto. Era todo lo que quedaba de ella. Era lo que me quedaba de mis pocos meses de romance frustrado. Para mí ya no había Longchamps, ni Wilde, ni Morón, ciudades de Buenos Aires. A las 2 de la mañana de fines del verano del norte, estaba por comenzar a vivir con o sin conciencia, con o sin sentido. No se había acabado la noche, ni el vino, cuando Omar propuso ir al cuarto del fondo a jugar al truco. Casi como siempre, éramos Cacho, Omar, Rubén, mi hermano Héctor y yo. Pero en esa madrugada había algo que no estuvo en las anteriores, y era una despedida, mi despedida. Solo Héctor sabía de qué se trataba y por lo tanto tenía que hacerme cargo de dar la noticia. Me voy el lunes, dije. Él preguntó, ¿a dónde te vas? Como pude, contesté. Volvé temprano, fue la respuesta de él, con esa sorna que lo caracterizaba, y siguió mirando Casino Phillips. Eso me denota la edad, ¿no? Sí, no. No sé. No sé si realmente me creyó o, como siempre, no le dio importancia. Solo él hacía y deshacía. Solo él era dueño de hacer algo importante. Los hijos eran una manga de boludo. Mostré el pasaporte y el boleto de Ecuatoriana. Se levantó de la mesa y no volvió a hablarme por varios años. Mi vieja lloraba, claro. Déjame buscar el otro capítulo. Pasan los años acá. Sí, Ya retomamos. ¿Cómo? Pasan los años. Pasan los años, muchos años.
Yo le llamaría el ventrílocuo. Cada vez que hablaba era imperativamente. Una manera de ordenar en la acepción de dar órdenes. Y el muñeco repetía, por si acaso, por temor, por respeto, eso que se debía cumplir porque así se lo enseñaron. Vas a estudiar, vas a trabajar, vas a obedecer. Decile a tu madre que estuve en otro lado. No digas lo que te dije. Levantate temprano. Aprendí a callarte. Y el muñeco aprendía. Y el muñeco quería ser humano. Y el muñeco lloraba de noche. Vos hacés lo que yo te digo y nada más. Pero el muñeco no era de madera. Y en algún momento que no recuerda, comenzó a disentir. Se enamoró. Y el ventrílocuo le decía qué tenía que hacer. No seas boludo, si no lo haces se va con otro. El muñeco estaba enamorado y siguió siendo boludo. Y ella no se fue con otro. ¿Algo más? Qué bien que se te ve, pibe. Y a este poeta me ata una circunstancia dramática y al mismo tiempo risible. Uno de los profesores de grata y fecunda memoria que pasó por la Universidad de Córdoba enseñando literatura germánica fue Alfredo Kahn, que vivió mucho tiempo en Río Ceballos. ¿Qué, el médico? No, Kahn, K-A-H-N. Sí, apellido judío, era judío. sí. Pero no era médico, no. El mérito que él traía era haber traducido muy bien Stefan Zweig. Stefan Zweig. Y él admiraba en mi poesía tal vez por el vigor. Tanto es así que La Voz del Interior me dedicó un artículo bastante cálido, bastante exagerado, generoso. Y se conectó con un profesor, Franz Rajus, que vivía en Bonn y que estaba haciendo una antología de la literatura hispanoamericana. Y acá viene lo anecdótico. Vaya a saber con qué fuentes, con qué información, con qué intermediarios, con qué bibliografía. Este doctor Franz Rajus eligió 5 poetas por país y entre los 5 argentinos eran 2 que ya estaban muertos. Alfonsín Storni y Leopoldo Lugones. Otro era Murena y otro era Walter Adet. Walter Adet quería leer un poema que se mató. Yo lo conocí en Tucumán. Nocherniego, vigoroso, salía a tomar vino, a veces a desafiarse con la gente fuerte para pelear. Y contrajo un cáncer y eso lo mató moralmente más que nada, así que se anticipó al dolor del cáncer y se mató. Y este poema, Los Oficios, habla del padre. De una manera descriptiva, no hay un final sonetario con ese compendio que es revelación y síntesis, pero en el desarrollo de todo el soneto resplandece con todo su vigor, con toda su limpieza la figura del padre. Dio virutas de cedro su garlopa, cuando asentando nuestra casa pobre, fueron sus manos del pisón de cobre a los muebles lustrados por su estopa, y el pan casero y una humeante sopa bastaron a su almuerzo sin que sobre, y el agua pura como la salobre que humedeció su polvorienta ropa. Buen tiempo que pasó, ya casi anciano preside nuestra mesa con su obrero ordenar de herramientas y formones, y ya jamás me asombrará su mano, como en mi infancia, padre carpintero, recortando a serrucho los tablones. Que de esos 5 seleccionados por el doctor
Franjaju de Bonn, y yo soy el único sobreviviente. De Antonio Requeni, para mí uno de los grandes poemas que yo voy a leer de la poesía argentina. Y algo más tal vez. Piedra libre, todos ustedes saben lo que es la piedra libre, jugar a la escondida, alguien cuenta, los otros se esconden. El padre juega con sus criaturas, la cara vuelta contra la pared y el brazo levantado hasta los ojos. Está contando como si llorara. Y mientras cuenta, sus criaturas crecen, van por el mundo, suben escaleras, se enamoran o estudian geometría. Cuando termina de contar, el padre entra en los cuartos y revisa muebles. Apenas ve quién apagó las luces. Su voz, que enronquecido, los invita a dejar de una vez sus escondites. Y los hijos regresan jubilosos. Cómo han crecido. Son casi tan altos como los sueños que en su juventud solían desvelarlo dulcemente. A contar, exclama el padre. Los grandes siempre vuelven a ser niños. Y los hijos se apoyan contra el muro, hunden la frente entre los brazos, cuentan, y mientras cuentan 11, 12, 13, el padre se va haciendo pequeñito. Cuando terminan de contar lo buscan, pero el padre no aparece. Se ha escondido debajo de la tierra. Oscar Wilde decía que los hijos empiezan queriéndonos y terminan por juzgarnos. Claro que había una razón también. En una época victoriana, como le tocó vivir, él era un homosexual público y notorio, estuvo preso por eso, y era natural que los hijos tuvieran cierta vergüenza. Uno de ellos murió peleando en la guerra del 14 para borrar ese baldón de su apellido. Holland, firmamos con el apellido de la madre. Y el otro escribió un libro, Mi padre, donde en cierto modo hacía la catarsis de librarse de esa infamia del padre homosexual. Los hijos empiezan por querernos y terminan juzgándonos. Más duro fue Fillol, que tuvo dos hijos estupendos. Ingeniero uno, que ya murió, con labio leporino, seguramente porque Fillol había contraído una sífilis en sus amores de prostíbulo. Y Monique, que todavía ejerce, se debe haber jubilado ya en Córdoba, había quedado con poco pelo por un cáncer, pero creo que sobrevivió a eso. No obstante, él me decía, y voy a ser duro con el vocabulario porque si no pierde sustancia, ¿no? Vea, Guevarita, si usted se descuida, los hijos lo cagan en la boca. Eso. Y yo tenía esa relación con el idioma que casi lo complacía, ¿no? Como un orgasmo así escatológico, con la mala palabra. Así que muy mala relación. Parece que no, pero lo cuestionaban. Es decir, no era... Paulina, la señora me decía, yo se los pongo en un pedestal, pero el viejo es el viejo. ¿Qué pedestal? Lo verían, a lo mejor no te pongas esa corbata. O cuestionándole un libro, no sé, pero él por algo lo decía. Y yo creo he leído bastante, lo he conocido también. Yo creo que le han cuestionado su vida privada. Posiblemente. Bueno, tiene que haber algún motivo. Es un hombre muy de Sí, sí, es cierto. Usted lo ha conocido más que yo. Sí, yo he sido amigo. Cuando en un reportaje él dijo que... ha sido un hombre que le ha gustado todo lo bajo fondo. El cabaret, las mujeres de la calle, todo. Tenía... Muy upitero sería la madre. Sí. Hablaste, Fillol. Yo me alegro.
No, fue Y yo y Maradona un solo corazón. Pero él lo asumía. Y lo decía en los reportajes. Y en un reportaje dijo, cuando mi madre se enfrentó con un belga y se enojó morir, recuerdo muchísimo, ¿no? Y el hijo tal vez por eso del labio leporino también. Habría algo soterrando. Del labio leporino con sífilis. No, pero en aquella época tal vez se creía eso, ¿no? La sífilis era incurable en cierto modo. Y... Por lo general salta. Sí, salta. La tercera generación. Pero creo que eso lo mortificaba al hijo y la esposa Paulina, que tenía 7 letras en su nombre, como todos los títulos de Fillol, cuando se enteró, al tener el hijo que tenía ese defecto, se caía desmayada en la casa, no podía andar de dolor. En fin. Hoy en día hay cirugías bárbaras, pero entonces no. Claro. Cuando ya había homosexual en esa época. Sí. ¿Quién no se acuerda? A García Lorca, pregúntate. Sí, claro, García Lorca. Pero García Lorca, peso. Ha habido padres que han tenido una relación nefasta con los hijos. Roberto Arra. Yo te iba a decir. Tenía un padre tan sádico. El del padre que le decía mañana a tal hora te voy a pegar. No le pegaba ahora, mañana. Entonces él se desvelaba toda la noche esperando el alba. No pude volver a la... O lo atraía contra su cara y lo pinchaba con esa barba áspera que tenía. El latino Tomo de Río, que tiene la misma grafía y la misma pronunciación. Y dentro de los derivados, que son muchos de esta palabra, predominan los que dan la idea de protección, de seguridad. Por ejemplo, patria, lugar al que uno pertenece, suelo en que se ha nacido. Patrona, patrono, el santo, la santa, la virgen que nos protege. Patriarca, el que inicia un linaje, una descendencia y que en cierto modo guía con su ejemplo. Pero a veces la relación con el padre suele ser bastante conflictiva. Voy a leer poemas que enfocan de distinta manera al padre, aunque las constantes temáticas serían la admiración, el agradecimiento al padre, o si no la piedad. Y sobre todo la condición de trabajador. Voy a empezar con un poema, todo es breve, de Alejandro Nores Martínez, un soneto. Fíjense ustedes cómo va estableciendo un paralelo entre las dos facetas del padre, que lo convierten en cazador, porque use escopeta para abatir los volátiles y al mismo tiempo contemplaba el cielo con un telescopio. Era un cazador de estrellas. El telescopio hacia el nocturno cielo, la carabina hacia los pajonales, el objetivo en mundos siderales, la mira atenta al sorpresivo vuelo. En vuelo de ala y astro haya consuelo, quien superó las ansias terrenales y aproximó en la lente los ideales y distanció en la pólvora su anhelo. Con el rayo de luz y el estampido teje la trama de sus horas bellas y con paso nostálgico, tendido por cielo azul, por incontadas huellas, va marchando sin tregua el no vencido cazador de perdices y de estrellas. Qué bueno. Yo lo conocí a Alejandro y por supuesto que era muy ingenioso y es un transgresor paradigmático en una época que las estructuras familiares y el apellido eran mucho más conservadores.
Cordobés. Cordobés y de los Nores Martínez. Él se casó con la empleada doméstica, fue un escándalo. La familia después de hablar. La Shixen, ¿no? Hay calles en ese apellido y hubo un vicepresidente, Víctor Martínez. Sí. El vicepresidente de... Ellos son los creadores de la raza de Dogo, ¿no? Nores Martínez. Entiendo que sí. Y están vinculados a la voz del interior también. Claro, al principio. Claro. Sí, de los principios. Fue vice. Un poema de Antonio Machado al padre. No lo otro. Recordemos que Machado era sevillano. Y una anécdota, no puedo evitar traerles a colación. Y de paso me sirve para explicar algo que seguramente ustedes conocen, lo que es la mosca. No en el sentido pecuniario. La mosca es... No una barbita, es como un lunar de pelo que se deja debajo del labio. Y yo cuando leí por primera vez este poema, ya grande, y estaba de novio con Carmen, un día me dice, ¿y eso que te estás dejando acá? Es una mosca, vos no vas a tener que volar. Esta no es una mosca, No, es acá. un bonito. También la mosca es para pescar. Sí, la mosca. Mi cuñado estaba ahora Y la mosca. Esta luz de Sevilla es el palacio donde nací, con su rumor de fuente. Mi padre en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio. Mi padre, un joven, lee, escribe, hojea sus libros y medita, se levanta, va hacia la puerta del jardín, pasea, a veces habla solo, a veces canta. Sus grandes ojos de mirar inquieto ahora vagar parecen sin objeto donde puedan posar en el vacío. Ya escapan de su ayer a su mañana, ya miran en el tiempo, Padre mío, piadosamente mi cabeza cana. Es decir, el padre se apiada del hijo porque sabe que va a sufrir, como sufrió indudablemente Antonio Machado. En cuanto al trabajo, hay una canción, no recuerdo bien el género, si es samba, que tiene como estribillo, esa moza es tucumana. Si tiene la cintura como un mimbre, es de Miguel Ángel Pérez. A él, poeta salteño, a él pertenece. Canta la Norma. Sosa, la negra Sosa. Este pasaje que voy a leer, muy breve, porque el poema es largo. Miguel Pérez, mecánico, Padre mío, siento aún tu brazo contra el hierro rojo, prolongándose en el martillo, más allá del eco, más allá de las virutas de fuego, golpeando por mi pan, por las enaguas de tu mujer, mi madre, por tu torpe guitarra y por los tangos con que tapabas la brusca realidad del cortafierros. Ahora por la casa de sabitas recuerdos de aceite, tu camisa, tienes un galponcito donde ocultas tu fama y tienes muchos muertos que sostienen la tierra donde pisas. Miguel Pérez, mecánico, que solo te has quedado por tu viejo martillo, por el hermano fuerte que también se te ha muerto, por tu hembra silenciosa, por el hijo viajero, inventor de palabras, por tu cruz, Padre mío, que solo te has quedado. Qué bueno. Y otro poeta salteño. ¿Quién era ese? Perdóname. Miguel Ángel Pérez. Debe ser de mi edad, tal vez un poquito mayor. Ah, muy joven.
Sí, lo digo esperando que alguien diga es joven. Pero vos exageraste el tono. No, pero ya habíamos pactado eso. No, pero es otro tono. Cuando murió el padre de Roberto Art, Roberto se paseaba indiferente, fue al velorio porque prácticamente se lo dijeron los amigos y le dijeron, pero mirá, está muerto. Sí, estará muerto, pero sigue siendo un hijo de puta. Claro, claro. Y la literatura europea y universal tiene como paradigma tal vez de esa relación conflictiva con el padre la célebre carta al padre de Franz Kafka. Kafka, de origen judío, tuberculoso, débil, esmirreado, tenía que enfrentar los sarcasmos de un padre que se había dedicado al comercio, que era exitoso como comerciante y que se burlaba de él. Y le escribió esa carta al padre que está llena de sinuosidades, haciéndolo responsable de una serie de limitaciones que después él padeció en la vida. ¿Pero qué tendría que ver eso con que era judío? Tenía que ver que el judío tenía esa sensación de relación con los bienes materiales, que es una característica de los árabes, de todo el mundo, pero que en esa época se asociaba con la raza, era un prejuicio de raza. Bueno, esa época y ahora también. Pero ahora ya hay más apertura, en fin, o por lo menos se simula más. Ahí sí. Se simula más. Pero la cuestión que era un hombre corpulento, más alto que él, era alto Kafka, y que lo subestimaba porque Kafka era abogado y era un hombre, bueno, creo que la máxima figura que ha dado la literatura en idioma alemán. Él era un judío de Praga, pero con una universalidad que mesiánica. Perdón, ¿por qué ese pero? ¿Por qué el pero? Sí. Era un judío de Praga, pero... Claro, pero que era también un triunfador. Pero también era un triunfador. Pero eso a los ojos del padre... Suena muy antisemita lo que está diciendo. Bueno, mira, será algo que yo arrastro y lo asumo. Pero yo... No, yo le interpreté que era de Praga, era un judío de Praga. Claro. Es decir, estaba en cierto modo asociado a una identidad todo lo que vos quieras, cultural, pero a mí me sonó antisemitismo. Pero era universal, yo lo interpreté por ese lado. Bueno, me sonó antisemitismo y Osvaldo lo acaba de aceptar. Sí, yo lo acepto porque comprendo que vos hablas desde un dolor, entonces es muy fácil hacer esa transmisión. No tiene nada que ver, porque yo estoy citando a este hombre como un triunfador dentro de otros valores y que para el padre no significaban nada. Como el padre de Neruda tuvo que firmar con seudónimos porque lo habría infamado si había sabido que escribía. Y mi padre era jugador, un timbero, no un fullero. No un jugador de fútbol. Terriblemente honesto, terriblemente honesto. Pero tenía la debilidad del juego y eso me ha hecho muy implacable con las debilidades. Mi mujer, que es una creyente profunda, me dice, el día que vos elabores eso como un cristiano vas a darle otra dimensión. A mí me cuesta mucho tolerar las adicciones. Y yo prefiero un padre autoritario a un padre débil. El padre autoritario cuando no exagera, cuando no militariza su relación con los hijos, indudablemente que da una idea de fuerza que puede ser fecundante. Todo lo demás lo dice este poema. El jugador. Entré en el cementerio de Río Cuarto con el paso seguro de un futuro habitante del lugar. Más sereno que el mío, el rostro de mi padre,
sonreía en la lápida borroso. Vacío de plegarias, solo atiné a decirle: naipes desleales te derrotaron, preferiste volver a casa con la billetera hueca como un pan desmigado, antes que balancearte en el trapecio del tramposo. Te debo esa lección, y la pobreza que opacó mis zapatos y para siempre desvistió mi infancia. Yo no confiaré al descomedido azar la vida con la que me apostaste a la vida, aunque tardíamente intentaré que el destino venga a comer de mi mano como un animal de aprendida obediencia. Mi padre continuaba sonriendo, magnánimo, como si aún pudiera indicarme las cartas ganadoras. Ese es mi catarsis. Coordinador. José Luis.